Buenas tardes a todas. El grupo femenino es mayoritario, Ángel, así que voy a utilizar el femenino para referirme al grupo en general, ¿vale? Así que, bueno, creo que tengo la suerte y, y el reto de moderar esta mesa con gente que es de 2 generaciones por debajo de la mía, generación Z. No hay ningún alfa, por suerte. Em, Y eso, o sea, creo que es un reto porque la mentalidad ha cambiado mucho de lo que yo viví, que es un mundo prácticamente analógico, a nacer realmente con el mundo digital en tus manos. Entonces, bueno, por ahí tenemos un panel en el que además habéis empezado a hablar de forma sí, orgánica, sin conoceros, que también esa hiperconexión con la que habéis nacido, yo creo que permite hablar, o sea, como realmente como si prácticamente os conocierais. Entonces, la conversación ya se ha iniciado y también es una suerte que haya esta complicidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vamos al lío. Vamos a hablar sobre la juventud y el futuro del consumo, ¿no? Entonces, voy a empezar presentándoos con simplemente 3 palabras y luego os voy a dejar que os presentéis vosotras mismas, ¿vale? Voy a empezar por la persona que más conozco en esta mesa, que es Martina. Nos conocemos desde hace un tiempo porque Martina es ingeniera ambiental, egresada de la UPM. Y las otras 3 palabras que creo que la identifican son rural, eh, innovación y emprendedora. Eh, Preséntate, por favor. Bueno, voy a decir las 3 palabras de cada una de vosotras y después os lanzo vuestras preguntas individuales y os presentáis ahí, ¿vale? A continuación tengo por aquí a Nona, que es Nona Galvani, es consultora, primera palabra clave, impacto social y coordinadora. Hasta ahí. Laura Rebull, ciencias ambientales, activista y comunicadora. Y quizá crisis climática también te representa. Y por último, María Etesam, otra joven con también muchas ambiciones de impacto. Lo dejo ahí en impacto, nutrición, dietética y futuro. Esas 4 palabras dejo en el aire. Entonces, ahora os voy a lanzar una pregunta a cada una de vosotras y termináis de presentaros, ¿vale? Y con la respuesta que deis, pues ya os complementáis. Vale. Entonces, para... eh, perdona, que me he ido aquí. Para María, tu primera pregunta es, bueno, tienes un pie en la nutrición y otro en esa actividad climática. Am, ¿Cómo podemos hacer para pasar de sentirnos culpables por lo que comemos a entender que el tenedor o la alimentación, ¿no? También son un acto de activismo político y sistémico? No es exactamente la pregunta que te había planteado, pero va por ahí. A ver, ¿se me escucha? Vale, perfecto. A mí es algo que me encanta hablar de la culpa que sentimos muchas veces a la hora de alimentarnos, porque yo cuando trabajaba como nutricionista, muchas de las cosas que me pasaba es que venían muchísima gente súper culpabilizada por sus modelos alimentarios, ya sea porque pensaban que no comían lo suficientemente saludable, porque pensaban que no comían de la manera sostenible, porque comían demasiado poco, porque no cocinaban, porque cocinaban demasiado todo el rato como con un paraguas de culpa súper heavy que muchas veces nos dificulta el realmente poder disfrutar de la alimentación, que es algo que se nos olvida, chicos, que es uno de los mayores placeres de la vida y tiene que atravesar todas las decisiones que tomamos. Como que muchas veces comemos comidas súper saludables que son perfectas para nosotros, pero es que si estoy comiendo alcachofas y no me gustan las alcachofas, por mucho que me lo coma, algo no va a funcionar ahí. Entonces, pues hacer un poquito lo mismo con el hilo a la, a comer sostenible, ¿no? Mucha gente empieza a comer vegano sin tener herramientas para comer una comida nueva para ellos, de una manera sostenible, de una manera agradable, entonces empiezan a comer.
verduras exclusivamente, aparecen deficiencias nutricionales, aparecen un montón de cosas, entonces como que tenemos que hacerlo con amabilidad, entender que es todo un cambio, que lo hablaban también antes, que es todo un proceso para integrar todos estos cambios en nuestra alimentación. Entonces, como siempre ser súper amables en el sentido de nuestro sistema no está diseñado para que nosotros podamos comer de una manera ideal, pero si intentamos hacer cada vez mejor, pues integrar pequeños cambios ahí. Al final también la alimentación es una cosa que es súper identitaria y mucha gente se identifica como persona que come de cierta manera, que consume productos de esta zona, que consume productos de esta calidad o que evita ciertos productos. Entonces también como tener en cuenta que no es solo una decisión práctica, sino que atraviesa quiénes somos nosotros intrínsecamente. Y hasta ahí voy a leer de momento. Bueno, nada mal. Creo que has dicho muchas cosas interesantes. Por recoger un poco lo que has dicho, alimentación va asociado al disfrute, Mm, va una cierta autocuidado, ¿no? En ese respeto a lo que realmente te gusta, porque, ¿no? Está bien integrar nuevos hábitos como mm, comer alcachofas, pero también hay una parte de respeto hacia uno mismo, ¿no? mm, Bueno, esto lo voy a dejar quizá para más tarde y voy a ir con otras cosas. Y, bueno, esa amabilidad, autocuidado e identitario. Bueno, ujú. vamos con Martina. eh, con ese pie en la ruralidad, en el emprendimiento, en la innovación, haces muchas cosas en la UPM, o sea que te voy a pedir un poquito así que también cuentes qué haces, ¿no? Y la pregunta que te dejo ¿es dejar de consumir y volver a lo rural una forma de innovación sostenible? ¿Qué nos enseña el entorno rural sobre la economía circular que la ciudad ha olvidado? Porque entiendo que hay gente online, ¿no? Que por eso hay que hablar al micro. Vale. Eh, yo estudié aquí, estudié tecnologías ambientales. Cuando acabo la carrera, bueno, la verdad es que mi experiencia laboral empieza muy pronto según estoy en la carrera porque la Politécnica es súper exigente a la hora de la parte técnica. Entonces siempre tuve como la necesidad de hacer algo diferente para no terminar quemada por la parte técnica. Entonces pasé por trabajos variados y en un momento determinado dije, bueno, hay un programa de emprendimiento muy potente en la UPM que se llama Actúa. Vamos a conocer, a ver qué es esto. Entonces coincide con que estoy en las Super Torres de Madrid trabajando para una consultora con, ostras, a mí esto no me gusta, programa de emprendimiento. Entonces, para mí, cuando salía de trabajar, mi refugio siempre era, vale, voy a llegar a Cercedilla, me bajaba del tren y era como, "Oh, aire fresco, por Dios". Tenía la sensación como que solo con respirar profundamente se me bajaba el dolor de cabeza. Entonces coincide con el programa de emprendimiento y dije, yo tengo que compartir los beneficios que a mí me ha proporcionado el vivir en una zona rural. Entonces de ahí salió pasar por Actúa UPM y sacar adelante MC, que es nuestra agencia de experiencias de desconexión digital. Principalmente hacemos cata de producto local con pintura, clases de yoga en espacios así como hotelitos rurales muy monos. Y, y luego, la verdad es que siempre he seguido conectada a la UPM desde entonces porque me encantaría, si tengo la posibilidad, de siempre estar conectada con la juventud porque gracias a este paso por emprendimiento UPM, conocí a Camilo y a Carmen Avilés, que son quienes llevan emprendimiento en Montes, y, y me di cuenta que a mí el mundo emprendimiento me gustaba, pero lo que me flipaba era la comunidad y estar siempre conectada como con la juventud. Y en las universidades está esa juventud que además como tiene la oportunidad de ser motor de cambio por, bueno, de cierta forma, ¿no? Por los privilegios que suponen estar en, o sea, tener estudios superiores. Y dentro de la poli, estoy dando saltos un poco, no sé si el hilo... dentro de la Politécnica me gusta muchísimo el emprendimiento, entonces también he trabajado con el equipo para promocionar Actúa UPM y que todos sepamos que no tenemos por qué terminar siendo emprendedores y llevar a cabo una idea de emprendimiento, pero sí que está muy guay tener una formación básica. De ahí lo conecté con que nos faltan un poco las competencias en comunicación y hemos montado un club de debate
Y por la parte de pensamiento crítico hemos montado un club de lectura. Entonces, em, creo que es mi granito de arena a aportar dentro de ese motor de cambio juvenil dentro de la UPM, que de momento es como el campo en el que funciono. Y a la pregunta de qué aporta el mundo, o sea, qué sabe el mundo rural que la ciudad ha olvidado, ¿no? Pues yo creo que es que la ciudad, en los estímulos son inmensos todo el rato, ¿no? Tienes como un nuevo restaurante que probar o una nueva clase de lo que sea a la que ir y en los pueblos no pasa. En los pueblos está mucho más acotada la oferta de ocio que tienes. Entonces, para mí, creo que lo que el campo sabe que la ciudad o el mundo rural sabe es que uno tiene que, o sea, hay que apostar un poco por la calidad, ¿no? Que lo que haces eh, sea una decisión muy tuya y en el campo, o sea, en los pueblos es obligatorio porque como la oferta es muy escasa, tienes que saber, o sea, tienes que buscar qué es lo que quieres. No van a venir los estímulos, sino que eres tú quien tiene que moverse. Incluso hay muchas veces que tienes que casi que intentar crearlo. A mí me falta un poco eso, ¿no? Experiencias pues, de pintura y no sé qué, que en Madrid hay mil, pues en Cercilla no las había, entonces nació de ahí. Eso, el campo, o sea, los pueblos nos aportan calma a la hora de tomar decisiones y creo que de ahí que las decisiones sean como más conscientes. Fantástico. Hay una frase que dice que a la creatividad le encantan los límites. Entonces, en realidad, van por ahí los tiros, ¿no? Cuando tienes muy pocas opciones, eres capaz de seleccionar realmente la opción que más te gusta o de crear una nueva. Con lo cual, bueno, pues me quedo con esa necesidad de búsqueda, ¿no? Que te aporta lo rural. Muy, muy de acuerdo. Vamos con Laura. Em, Tú tienes un background muy activista relacionado con lo social. Te dejo que te presentes igualmente y lanzo la pregunta, que es, ¿qué le dirías a ese joven trabajador? Por cierto, quiero destacar que habéis dicho, o sea, ¿cuántos años tenéis? ¿20, 29, 26, 26, 28? Decía, María, cuando fui dietista, parece que tiene 45 años. O sea, y Martina igual, cuando empecé a trabajar. Es decir, tenéis la suerte, ¿no? De gozar de una experiencia laboral increíble. Yo, cuando acabé la carrera aquí en Forestales, era en 2013, y me tuve que ir a Francia porque aquí no había trabajo. Era la época de la crisis y había 50% del paro juvenil. Entonces, o sea, es una maravilla que tengáis esa experiencia. A veces os hace hablar como abuelas, pero bueno, es una maravilla igualmente. Entonces, sí. Algo que se elija con gusto, sino por necesidad muchas veces, ¿no? O sea, Sí, pero tener la oportunidad, o sea, claro, yo lo veo desde otra perspectiva, que es la que claro. yo me tuve que ir porque aquí no había trabajo. Mm. Entonces, pues para mí es, joder, qué suerte tenéis, ¿no? Sí. Pero también entiendo que estar por la mañana en la universidad y por la tarde trabajando a lo mejor, o al revés, Mm. tampoco es lo mejor porque al final te saturas Claro. de cosas, ¿no? Pero bueno, al final es una oportunidad que tenéis. Sí. Y aunque no sea siempre la mejor. Entonces, mi pregunta, Laura, es, ¿qué le dirías a ese joven trabajador que siente que la transición ecológica va contra sus intereses? ¿Cómo podemos hacer para que sientan que esto es una oportunidad de mejora y no simplemente pues, un recorte, una limitación en sus derechos o en lo que pueda hacer en su día a día? Vale. Bueno, como comentabas, yo empecé mi activismo en Greenpeace hace 10 años, justo cuando empecé mis estudios en ambientales, y me ha recordado mucho lo que decías, Martina, porque yo estoy convencida de que si no hubiera estado en Greenpeace hubiera acabado muy hasta el gorro, incluso abandonando la carrera, porque era como muy complicado. Y tener la capacidad de estudiar algo y luego aterrizarlo en mi día a día, en mi voluntariado, en el activismo, en las campañas, como que me hacía tener una capacidad de profundidad, de conocimiento mucho más amplia y como muchísima más experiencia y decir, vale, pues me apetece mucho más estudiarlo y lo cogía con mucho más interés.
Y bueno, yo de hecho he terminado de estudiar ahora el máster hace 2 meses, con lo cual llevo ya bastante tiempo a nivel, como decimos, pluriempleada, trabajando, haciendo activismo y estudiando. Y no sé si es sano para la mente, especialmente, pero lo bueno es como lo que tú dices, ¿no? Como que con 28 años como que tengo una perspectiva muy amplia. Y en esto que dices de las personas trabajadoras que van como en contra, es curioso porque una de las primeras cosas que hice con Greenpeace fue posicionarme con el tema del cierre de las centrales térmicas, que fue una de las cosas que estaba en la campaña 2017-2018. Y ahora, dentro de mi trabajo, trabajo como técnica de acción en el área de acción climática y transición ecológica justa de UGT. Estoy justo velando por esa parte de cómo se ha hecho ese cierre de las centrales térmicas. Y me ha resultado como muy curioso poder estar en los dos lados de la conversación, ser esa persona que exigía el cierre porque el carbón estaba trayendo muchos problemas a nuestro impacto climático, pero también ahora entender el punto de vista de por qué o cómo se ha hecho esto. Entonces, claro, si me preguntas si tienen miedo las personas trabajadoras, sobre todo la juventud, en territorios en los que a lo mejor hay una central nuclear que da abasto a toda la provincia, pues claro que tienes miedo, porque ya no solamente el trabajo directo de las personas que trabajan, sino el trabajo indirecto de los servicios, de los sistemas educativos, que se van a ir abajo porque va a desaparecer la gente de ese territorio. Entonces, entiendo perfectamente que es algo que da miedo, porque es que es un reto muy grande y en España se ha hecho bien en comparación con otros países europeos o directamente con otros lugares del mundo, pero tampoco lo hemos hecho bien, porque ha habido un cierre cuando se cierran, por ejemplo, el carbón en el 2020 y se están empezando a abrir esos proyectos. Pero creo que la juventud tenemos algo muy clave que es esa necesidad de reinventarnos, porque la generación Z hemos nacido de crisis en crisis. Los primeros recuerdos que tengo yo es la crisis del 2008. Luego empezamos que sí con una crisis económica derivada de esto, llega una pandemia, ahora una crisis ambiental, ¿no? Como que desde que tengo uso de razón siempre ha estado el cambio climático, problemas ambientales, ahora que ya estamos viendo los desastres naturales en nuestros territorios y es como, somos una generación que la incertidumbre y el colapso lo hemos trabajado en nuestro ADN. Entonces, por suerte o por desgracia, tenemos la capacidad de reinventarnos y de adaptarnos. Y creo que eso es una parte fundamental para el futuro del trabajo, porque al final necesitamos reinventar esos nuevos emprendimientos, esos nuevos maneras de hacer las cosas, porque ni siquiera están escritas. Y a raíz de ver esos huecos, esos vacíos, creo que tenemos la capacidad de poder reinventarnos. Y hay un concepto que se trabaja mucho en el mundo del sindicalismo y es el concepto de transición justa. Y es que realmente no se puede pasar de un sistema de descarbonización, adaptar todo el mundo del consumo, que necesitamos hacerlo y tiene que hacerse sí o sí, olvidándonos la parte social. Y eso es algo que creo que hasta hace no mucho los distintos sectores no han llegado a entender, porque si no lo que vamos a conseguir es una ola reaccionaria como la que tenemos ahora, como se ha visto con el feminismo, ¿no? Que hemos avanzado mucho, pero también cada vez los discursos reaccionarios están más posicionados y con el tema climático más de lo mismo. Entonces, o conseguimos que haya un diálogo social en el que incluyamos a todas las partes y les expliquemos, esto es necesario, lo vamos a hacer de esta manera, y a lo mejor no es la manera tan rápida que a veces es muy frustrante que no se consigan acuerdos, pero el poco que se consiga avanza en conjunto, o me parece que las consecuencias sociales van a ser peores de lo que se pueda solventar y me parece como una parte muy importante dentro del activismo ser capaces de trasladar el mensaje y comunicarlo bien. Para mí es como el gran foco a día de hoy, el cómo comunicas y qué estás diciendo en tu mensaje para la persona que tienes enfrente deja de ser tu enemigo y sea tu aliado para poder transicionar a un mundo en el que no se nos caiga encima con danas, con filomenas, con incendios como el que estamos viendo, para que trabajemos todas juntas en el mismo proceso. Muchas gracias. Siguiendo con precisamente este punto de la transición justa y la transición ecológica, Nona, tú tienes ese pie como coordinadora de Pacto Climático y de Impacto Social. Entonces, ¿cómo trabajáis para que la transición ecológica no deje a nadie atrás? Para que sea atractiva y no solo sea para un grupo de activistas, como las personas que yo creo que estamos aquí, que más o menos estamos convencidas de unas ciertas ideas, sino para que, como decía ahora Laura, que la sociedad entera comprenda y, bueno, más o menos
entienda, ¿no? Que eso es positivo en general. ¿Cómo se trabaja para ello? Gracias, Camilo. Sí, bueno, yo me presento, yo trabajo en la asociación Ecoserveis, que básicamente es una consultoría energética sin ánimo de lucro y que nos dedicamos a acercar la energía a la sociedad, ¿vale? Y también dentro de este marco coordinamos, junto con mi compañera Cristina, que está en virtual, el Pacto Climático Europeo en España. Entonces voy a responder primero a tu pregunta desde un poco la perspectiva Ecoserveis y después en relación con el pacto. Y una de las cosas con las que trabajamos mucho, que es un pilar fundamental de lo que hacemos, es el fomentar la cultura energética, ¿no? A veces pasa que la palabra energía o transición energética como que asusta, ¿no? Parece algo lejano para el ciudadano, algo complicado, ¿no? Pero es importante entender que la energía forma parte de nuestro día a día, que, bueno, forma parte de nuestros hábitos, consumos diarios, ¿no? Y que es importante aterrizar el concepto, perder el miedo y, bueno, como entender que es algo cotidiano y que hay que divulgar. Para que la transición energética sea justa, igualitaria, inclusiva, es muy importante poner el foco en la persona, ¿no? Y también como decías tú, Laura, antes, involucrar la vertiente social, ¿no? En todo lo que hace referencia al sector energético, ya sea desde movilidad hasta pobreza energética, que tiene el foco en la persona muchísimo, implantación de renovables, recomendaciones políticas, ¿no? Para hacer políticas justas, inclusivas, o eficiencia energética también. Entonces, en relación con todo esto, también está la gestión del Pacto Climático, ¿no? Que son un poco de recordatorio. El Pacto Climático Europeo es una iniciativa de la Comisión Europea que lo que quiere hacer es trasladar el Pacto Verde Europeo a la ciudadanía. Y lo hace a través de diferentes personas voluntarias, expertas en temas de sostenibilidad y cambio climático, que hoy ya habéis conocido a unos cuantos aquí. Y en España, pues estamos muy contentas porque somos el país, el segundo país con más embajadores y embajadoras de Europa, o sea que es muy potente y es muy guay. Y ya que estamos en una mesa de gente joven activista, sí que quería comentar que durante este último año hemos sumado a mucha gente joven, sobre todo mujeres. Hay muchas embajadoras jóvenes mujeres y está increíble. Y es gente, bueno, muy comprometida con el pacto, con las acciones climáticas, activistas, y esta es la línea que queremos seguir de ahora en adelante, ¿no? Fomentar esto, también porque desde Bruselas, desde la Secretaría del Pacto, se nos anima, ¿no? a seguir con involucrar a la gente joven. Y de hecho ahora en enero esperamos sumar a más embajadores y embajadoras y habrá mucha gente joven y esto está muy bien. Porque al final la gente joven somos un motor de cambio, ¿no? Somos las generaciones futuras que viviremos los efectos del cambio climático y también tenemos esta esperanza de que se puede hacer algo, ¿no? Y que se puede cambiar y trabajar para mejorar todo esto. Y precisamente con esto acabo que todo esto viene en un contexto internacional complicado, ¿no? En que por desgracia la crisis climática pues quizá no es tanta prioridad, ¿no? Hoy en día, y que incluso en España cada vez hay más gente joven que es un poco más escéptica con el tema de la crisis climática. Por eso está muy bien a nivel de pacto climático en España involucrar a gente joven para que pueda ser un contrapeso en este contexto y cambiar esta mentalidad. Gracias. Pues muchas gracias. Realmente hemos hablado de muchos temas de sociedad. Esta mañana yo tengo la sensación como más técnica y ahora está entrando una parte de que no se había tocado, no sé si por las preguntas o por lo que fuera, pero ahora eh, eso que has comentado, ¿no? De no dejar a nadie atrás, lo que estáis diciendo de que es una cuestión social también. O sea, sí, la economía circular es algo técnico, pero también las personas que hacen que esa economía funcione, al final somos toda la sociedad. Con lo cual, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y está surgiendo ahora, bueno, pues me alegro muchísimo. Y entonces, eso me lleva a esas dificultades que estamos viendo en las sociedades hoy en día, ¿no? Respecto de barreras, respecto de, por ejemplo, los políticos, cómo ven hoy en día el Pacto Verde, precisamente, ¿no? Hoy hay una lucha muy grande. Tú has comentado eso, esa lucha feminista también, que parece que hay un frente que quiere
que no avance, ¿no? Parece que todo eso va muy de la mano. Entonces, son barreras, en el fondo. Y esto me lleva a una de las preguntas que os planteo a todas, ¿no? ¿Cuál es la barrera más grande que encontráis para movilizar a vuestra generación? De hecho, sois todas mujeres y habría estado bien tener a algunos chicos aquí, pero bueno, ha sido así. Ha surgido así la mesa. Entonces, ¿qué es lo que veis vosotras, ¿no? Cuando planteamos en emprendimiento un modelo Canvas, planteamos ese qué ves, qué oyes, qué haces, ¿no? ¿Qué te preocupa? Entonces, ¿qué es lo que veis vosotras respecto de vuestra generación? ¿Qué barreras hay? Bueno, yo puedo dar un poco el contexto dentro del pacto, ¿no? Porque sí que ahora, como os he dicho, desde este último año estamos sumando a mucha gente joven y es muy interesante. Y, pero bueno, que cuando empezó el pacto, que fue en 2020, había mucha menos gente joven. Y la poca gente que había era súper activa y bueno, y que hacía acciones climáticas brutales y con muchísimo impacto. Y esto, pues, es curioso porque yo creo que yo tengo 26 años, o sea que también soy de esta generación. Creo que hay un poco de desconocimiento, hay una parte de desconocimiento o de los impactos que pueda tener esta crisis. Después hay un poco de frustración también, creo, ¿no? De miedo. Y bueno, vosotros que estáis más en el terreno, quizá me podéis dar un poco más de la visión más, cómo lo vivís vosotras. Pero yo creo que el tema de la desesperanza, ¿no? Como que se ha comido mucho discurso. No sé cómo lo veis. Yo tengo dos preguntas, o sea, realizando lo que has dicho, porque has dicho palabras clave, Mm. frustración. Mm. Frustración y desesperanza, ¿frente a qué? Frente al futuro que nos espera y que, bueno, pinta todo muy mal, ¿no? Y está bien tener esperanza y actuar, pero si miramos todos los reports oficiales, científicos, pues bueno, tenemos capacidad para cambiar e implementar acciones, pero la ventana tampoco es tan larga, más bien es corta. Entonces, hay inactividad por parte de los gobiernos y políticas y esto es un tema que preocupa a los jóvenes. Sí, ahora que has dicho esto, recuerdo una sesión de una charla que estaba en un colegio, estábamos hablando de crisis climática y demás. Yo creo que era tercero de la ESO, más o menos, y hubo una chica que llevaba como todo el rato en la sesión, como a punto de llorar, que no, que sí, y llegó un punto en el que se salió de la clase. Y, y cuando terminó, pues nos acercábamos, hablamos con ella y dijo que es que no podía soportar más el seguir hablando de una catástrofe y de que su vida no iba a tener sentido y que no iba a tener futuro. Claro, con 15 años, lo único que había escuchado sobre la crisis climática es nos vamos a inundar, esto es un desastre, nos vamos a morir de calor, nos va a faltar agua, nos va a faltar comida, y como que era incapaz de gestionar esa ecoansiedad, esa rabia, ese de decir, yo no puedo hacer nada, están decidiendo por mí no, y lo único de lo que me hablan es que el futuro va a ser una catástrofe. Y me resultó como súper impactante, ¿no? Como que se tuvo que salir, pues una sesión de una clase como así de las aulas de biología o no me acuerdo, algo así de ciencias que como que nos prestaban la hora para hablar de esto. Y claro que hay desesperanza porque es que todo lo que nos cuentan la mayoría creo que a partir de la pandemia sí que se ha cambiado un poco el discurso, pero hasta que no llega Greta, hasta que no llega estos movimientos juveniles, lo que nos llega es que hay una crisis climática súper catastrófica, que los gobiernos no están haciendo nada, que las empresas solo quieren hacer dinero y que nosotros no podemos hacer. Entonces, claro, la frustración y la desesperanza creo que son ejes súper importantes y cada vez a raíz de la pandemia creo que estamos más individualizados, nos hemos perdido esa parte de asociacionismo, del colectivismo, que es lo que te da la energía de ver otros proyectos que sí que están funcionando, otras ideas, otras personas que sí que están motivadas, que no suponen un gran cambio porque no son visibles, pero que sí que esas pequeñas acciones de hormiguita van sumando y te van dando esa energía. Entonces, si tú lo único que ves y consumes a través de redes, de los medios tradicionales y de lo que te llegan en tu formato formal es negativo y no tienes un círculo que te retroalimente hacia la parte positiva, el resultado es desesperanza, es individualismo, es yo no puedo hacer nada y entonces que lo hagan los que tienen poder.
Sin embargo, creo que cuando hay una persona que ya empieza a asociarse, que empieza en una organización, en el instituto, aunque sean por pequeñas cosas, vas como empoderándote, vas cogiendo esos espacios y cada vez consigues hacer cosas más amplias o poder tener más espacio porque te nutres de la energía con la gente que te rodeas. Y yo creo que es una de las partes clave que además justo a través de la pandemia que más está costando el volver a colectivizar y volver a conseguir esa energía de las personas y del positivismo. Totalmente. María, Martina, ¿cómo lo veis? Y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la compi. O sea, una de las cosas que intentamos, bueno, yo es que no me he presentado, pero soy una de las personas que está organizando la LECOI y una de las cosas que, bueno, no sé si sabéis lo que es la LECOI. La LECOI es, claro, mi nicho, y entonces yo me pienso que todos sabéis lo que es. La LECOI es la Conferencia Nacional de Clima Joven dentro del marco de Yango, que es la parte joven de Naciones Unidas de Cambio Climático. Entonces, lo que hacemos es colectivizar todos los movimientos climáticos de España, nos juntamos una vez al año y creamos, no solo facilitamos que la gente sepa, por ejemplo, temas de financiación dentro de la COP, sino también creamos un posicionamiento transversal en la juventud. Y una de las cosas que más notamos que es lo que engancha a la gente es la parte social. El que nos lo pasemos bien, que nos conozcamos, que nos gustemos, que sea algo divertido, que no sea un fin de semana en el que nos juntamos a llorar juntas. Que hay mucho de eso también, porque es que hay veces que tenemos que ser optimistas, pero sí, y que la cosa está dura. La cosa está dura, pero hay que tener optimismo, porque es que si no, nos llevamos a la parálisis por análisis. Y hay que tener autoeficacia, como comentaba esta mañana uno de los compis. Es decir, vale, esta es la situación, no nos gusta, la casa está desordenada, pero ¿qué podemos hacer en esto? ¿Y cómo lo puedo hacer con gente? Porque yo sola no voy a salvar a nadie. Y es lo que decías tú al principio, que hablabas de activistas que hacen un montón de cosas que son súper eficaces y parece que muchas veces, bueno, o por lo menos en mi experiencia, me ha llegado mucha gente interesada en poder tomar acción, pero te dicen, claro, es que yo no puedo ser Greta Thunberg. Y no lo tenemos que ser. Y la gran mayoría de las personas que nos consideramos activistas no lo somos. Y a lo mejor tu activismo es en Cercedilla, haciendo de la vida un poquito más amable. Como que podemos hacer muchísimas cosas que no sean soy una gran persona que va a recordar todo el mundo que me reconocen a nivel mundial y voy a ser la que salve el mundo, sino pues hago esto y estoy alineada y me junto con un grupo de gente que me cae bien para hacerlo. Sobre todo eso, porque no vamos a estar siempre al mismo nivel y no tenemos que estar siempre como performando a estos niveles. Y me encanta que estéis juntando en... Bueno, es que yo también soy Embajadora. embajadora desde hace un mes, entonces estoy muy contenta. Este es mi primer evento como embajadora y me encanta también que haya más gente joven, porque muchas veces te sientes un poco solo en estos espacios y compartir agenda con gente es muy útil también porque con cuanto más gente lo compartas, más agencia tenemos y más participación real tenemos, porque muchas veces se lleva a esa persona joven que hace un montón de cosas, que habla súper bien y se nos tokeniza. Y se nos pone en una mesa con un montón de gente mayor y no se nos está dando un espacio real. O no estamos tomando cartas en cuando se toman decisiones. Que, por ejemplo, nosotras estuvimos en el Agora del Pacto Climático y dices, vale, ha habido toda una mesa en la que la ministra de Transición Ecológica se ha sentado con nosotros y ha escuchado nuestra opinión de los jóvenes, que venía gente de la LECOI, pero también venía gente de un montón de espacios. Jo, vale, pues a lo mejor no es ideal y podemos afinar ciertas cosas y que la participación siempre puede ser más profunda. Vale, pero por lo menos tenemos un buen primer pie. Vale, genial. Estamos viendo cierto interés por parte de quienes realmente toman las decisiones en nuestro país. Ok, siempre podemos exigir más, no pasa nada, y lo vamos a hacer como gente joven, como mujeres rurales, como cualquiera de las mesas que había ahí, como empresas también estaban allí, como desde un montón de espacios, ¿no? ¿A dónde iba yo con esto? Mierda, perdón. Ah, sí, pues eso, que tenemos que colectivizarnos, porque es que si no, pero y ya no solo como jóvenes, sino también como personas adultas, un montón de gente de repente sale de espacios jóvenes, no se colectiviza y te cuentan la historia de, no, si yo cuando era joven era muy activista. Y es como, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Cómo podemos mantener esto a largo plazo? Que es una de las cosas que a mí también me parecen importantes. Vale, cumplo 30 años el año que viene, entonces bajo un montón de estándares dejo de ser joven. ¿Qué pasa a partir de ahora?
¿Cómo puedo seguir siendo activista? ¿Cómo puedo seguir manteniendo mis valores y actuando de manera coherente? Eso es. ¿Tú qué opinas, Martina? Disclaimer, puedes cumplir 30 años y seguir manteniendo. Ya, pero los descuentos desaparecen. O sea, para mí es que habéis dado en las claves un poco. Yo creo que lo que nos falta es, antes sí que había un relato común, ¿no? A lo mejor generaciones previas sí que era como, trabaja y esto te permitirá pues todo lo que conlleva, ¿no? Tener una casa, una familia, ¿verdad? Y ahora no tenemos como un relato común que nos motive a movernos. Y yo creo que yo dándole vueltas a esa pregunta ahora mismo, eh, a mí ese relato común que me llega es lo que has dicho, María, en plan, júntate para aquello que te llame la atención y que te mueva con la gente a la que también le mueva, porque no hace falta tener un impacto, un círculo de influencia enorme e impactar en miles de personas, que si vives bajo tu propio propósito, aunque también es un mensaje un poco Mr. Wonderful, pero si sabes qué es lo que a ti te gusta y buscas el espacio en el que puedas moverlo y estés acorde a tus valores, también algo un poco complicado, pero mientras hagas bajo tu sí, bajo lo que consideres que es tu propio, que luego también puede entrar ahí, o sea, nos metemos en campo un poco complicado sobre qué es el bien para cada uno de nosotros, bla, bla, pero bajo los valores europeos creo que nos guiamos todos en este espacio, entonces eso, que nos juntemos, o sea, sí, nos juntemos para hacer aquello que nos mueve, da igual cuál sea eh, la cantidad de gente a la que podemos llegar. Entonces, una de las barreras es el aislamiento. Hay demasiada, ¿no? Hay como demasiadas cosas en las que involucrarse, entonces uno ya es, sí, infoxicados o parálisis por análisis. No tenemos ni la oportunidad de pararnos a reflexionar qué es lo que nos gusta. Y de ahí que lo de vive bajo tu propósito, pues sea algo como tan amplio, ¿no? En plan, ¿y cómo encuentro mi propósito? Entonces, sí, complicado. El aislamiento y la individualidad. Porque, por ejemplo, hablábamos esta mañana de los consumidores, del consumidor, y todo el rato era como un consumo individualizado, en vez de cómo colectivizamos, por ejemplo, el consumo, cómo hablaban de la alimentación y en ningún momento se ha hablado de unas cooperativas de alimentación en las cuales pues tenemos un contacto directo con los agricultores o con los ganaderos, si se comen carne, por ejemplo. Entonces, como que también esa colectivización nos acerca tanto a los productores como entre nosotros. Y decía una compi muy bien dicho, es que para consumir sostenible tengo que hacer un máster de cada tema. Claro, pero si ya me junto con gente, siempre va a haber un friki que me va a saber responder las preguntas, me facilita mucho la vida. Nos podemos colectivizar y a mí a lo mejor me interesa más la alimentación y a la compi le interesa más la moda. Entonces, pues ahí puedo encontrar herramientas de una manera muchísimo más sencilla que si me tengo que poner yo a discernir en el campo de batalla que es Internet, qué es real y y qué no. Muy bien. Con lo cual, barreras, aislamiento, individualidad. Y has dicho una cosa ahora al final en ese, ¿no? Tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo. Y siempre encuentras a alguien que te ayuda en ese camino, ¿no? Mm. Entonces, ahí mi pregunta es, eh, la ecoansiedad viene de querer ser 100% sostenible? ¿De dónde viene? ¿Cómo gestionáis vosotras las contradicciones a las que nos expone la sociedad? ¿No? Es decir, efectivamente, lo ideal sería comprar en una cooperativa, pero tengo que comprar en el supermercado porque es lo que tengo a mano, o porque no encuentro otra cosa, o porque en mi localidad no hay cooperativas de consumo ecológico o lo que sea. Entonces, ¿cómo gestionáis vosotras esas contradicciones y si es posible ser 100% sostenible? A mí solo me surge que para cambiar las reglas del juego hay que jugarlas. O sea, tienes que estar jugando, o sea, tienes que jugarlas. Eso, sí, tienes que jugar sobre las que existen. Y ya desde las reglas del juego que existen, pues ya verás tú cuáles son las pequeñas grietas en las que tú puedes aportar y empezar a romper. Pero las reglas que hay escritas, eh, desde fuera del sistema no hay forma de cambiarlo. No hay forma de cambiarlo, o al menos es mi parecer. Sí.
Sí, o sea, creo que es imposible ser 100% sostenible. Siempre va a haber algo en lo que lo vas a hacer mal o que lo podrías hacer mejor. Entonces, si aspiras a la perfección es cuando no haces nada. Es mejor equivocarte en el proceso, seguir aprendiendo, decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Mi alimentación es vegana? Bueno, pues ya he ganado una parte dentro de mi capacidad. ¿Me muevo en transporte público y tengo una movilidad sostenible porque no tengo coche? Vale, pues ya estoy ganando por este sitio. Ahora, no puedo comprar en una cooperativa porque mi horario de vida no me lo permite porque salgo de la universidad a las 9, por la mañana estoy trabajando y entonces es que no lo puedo gestionar. Bueno, pero ya estás haciendo algo. Creo que esa parte es súper importante para el tema de la ecoansiedad. Sentir que estás haciendo algo, aunque sea poco, porque puedes motivarte, ¿no? Como que te vas a dormir por la noche diciendo, el mundo no va a cambiar mañana, ni voy a ser yo la persona que voy a conseguir que se paren todos los frentes climáticos y todas las situaciones. Pero al menos en mi intención y en mi ejemplo, estoy construyendo algo y por lo menos en mi círculo cercano hay personas que me puedan observar. Y en ese círculo cercano puede replicarse y luego volver a replicarse en otros espacios y cada vez ir construyendo un círculo más amplio. ¿Es lento y es despacio? Por supuesto. Pero ante la opción de no hacer nada porque queramos ser perfectas, creo que es agotador y creo que es una de las cosas, una de las estrategias del sistema que busca que si estás haciendo algo incoherente te lo voy a recriminar y si tú dices que utilizas moda sostenible y un día te has comprado una prenda en el Zara, por la casualística que sea, va a venir todo el mundo a recordarte que el martes a las 7 fuiste al Zara a comprar una camiseta y dices, bueno, dejadme ser un rato incoherente, ¿no? No por eso pierdo la legitimidad de la cantidad de tiempo que llevo comprando de segunda mano y en cooperativas y en espacios. Y creo que es una estrategia muy útil, ¿no? De señalizar, culpabilizar para que te sientas mal y dejes de hacerlo y dices, bueno, como no puedo aspirar al 100%, pues no lo hago. Y creo que es una estrategia muy bien pensada para desactivarnos y al final hacernos parte del todo en el que como no puedo, pues no avanzo. Totalmente. Y yo quería solo decir que creo que para mitigar también la ecoansiedad, ¿no? Que hay bonitas iniciativas como la del Pacto Climático, que, bueno, es que hoy vengo a hablar de esto, pero que incluso yo desde la parte de la gestión me gusta mucho trabajar en esto porque hasta yo me he sentido acompañada y aliviada, ¿sabes? Dentro de la crisis climática porque quizá yo fuera del trabajo no he encontrado esta red o este conocimiento o estas ganas de mitigar el cambio climático y de trabajar para fomentar conciencia ciudadana a tope. Y con el pacto lo estoy encontrando, aunque sea a través del trabajo. Y esto creo que es súper guay y muy interesante. Y por lo que tengo entendido, vosotras y los demás embajadores también habéis encontrado, ¿no? Esta comunidad, este sentido de pertenecer a un grupo, pues que trabajáis para, bueno, para estos fines. Y creo que también es muy bonito y que hay que fomentar este tipo de iniciativas y de comunidades. Vamos a cambiar un poco de tercio. Mirando al futuro, ¿no? Y a esas generaciones que vienen o en las que vosotras o en esos sectores en los que os estáis desarrollando, ¿dónde creéis que están los principales nichos de cambio para el futuro? ¿Qué sectores son los que realmente creéis que permitirían hacer un mayor cambio, ¿no? En la sociedad hacia esa transición ecológica justa en el sentido de fomentar la economía circular? Yo tengo mi perspectiva, ¿no? Respecto de el área de empresas en la que trabajamos nosotros. Hay un sector que está muy olvidado, que son las pymes, ¿no? O sea, esta mañana lo que hemos hablado es de gran empresa. Y de hecho, uno de los grandes problemas que han surgido es, bueno, es que la normativa de reporte de sostenibilidad para las empresas ha pasado de 250 a 1.500 trabajadores. Vale, ok. Pero ¿qué pasa con todos esos que están por debajo? Que además representan el 97% del tejido empresarial. Ese es como mi punto de vista, pero ya como muy macro, ¿no? Pero vosotras, ¿qué veis en esos nichos, ¿no? En lo que se mueve a vuestro alrededor respecto de, bueno, cómo podemos reorientar la máquina? Pregunta complicada. Es que me encantaría decir que el emprendimiento juvenil tiene muchísimo poder. Me encantaría porque pienso que hay muchísima gente joven con muchísimo talento, ideas súper bonitas y capacidad para hacerlo, pero es que fiscalmente, Ujú. económicamente, tenemos una barrera muy real.
Entonces, es una oportunidad muy bonita porque sale de universidades o de institutos o de formación profesional o incluso de su casa, gente con ideas y con maneras de solucionar el mundo muy guays. Entonces, creo que hay un potencial de emprendimiento y de, a lo mejor a través de cooperativas o de otras maneras, pero es que fiscalmente es una barrera. Es que no tenemos solvencia económica ni apoyo económico por parte de nuestras instituciones para poder llevar a cabo todas las ideas que la gente joven tiene. Entonces, me encantaría decir que pues, emprendimiento es una... Cada uno desde lo que le gusta, ¿no? O sea, a lo mejor es desde lo rural, a lo mejor es desde lo alimentario, o sea, como que podría haber muchas maneras, pero existe una barrera ahí. Bueno, A mí, bueno, ibas a... No, Martina. Dale, tú. dale, No, dale. dale. O sea, yo es que desde lo académico sí que creo que, o sea, punto uno, vale, o sea, no emprendemos por todas las barreras económicas, legales, toda la parte de... Pero también es que nos falta el que se nos empodere en esas competencias. Uno estudia una carrera técnica, o al menos aquí en la Poli, hay un poco la cultura negra de, como has estudiado en la Politécnica, una de tus primeras misiones al salir de aquí es que como tienes la capacidad de acabar trabajando para una gran empresa, deberías empezar por ahí cogiendo esa super experiencia, etc. Entonces nadie nos ha, o sea, no hay esa contracultura de, bueno, puedes trabajar en proyectos más pequeños, ya sean startups, o puedes intentar, no sé, lanzarte tú, que bueno, eso ya es, o sea, no es recomendable nada más salir de la carrera, ¿no? Pero ¿cuáles son las otras alternativas? Eh, Eso no está dentro del currículum, el aportar ese tipo de competencias. Entonces, una de las soluciones para mí, por ejemplo, dentro de los, o sea, de la formación académica más técnica de la ingeniería, es que tiene que ser una ingeniería superhumana. Porque, ok, venimos a resolver problemas, ¿no? Ingeniería viene de ingenio, de cómo resuelves los problemas con cierta creatividad. Pero si no estamos enfocados a cuál es la necesidad humana, nos vamos a, o sea, estamos completamente perdidos porque efectivamente vivimos un momento de incertidumbre total en el que los conflictos y las crisis van a ser todas y la única cosa común que existe en estos 8.000 millones de personas es que todos somos humanos, comemos, respiramos y bebemos agua todos los días. Entonces, el enfocar la educación en lo humano y en la educación superior incluso más, ¿no? Porque es, bueno, no sé, eso es otro tema complicado, pero sí, que la educación se haga más humana. Ujú. Bueno, a ver, pregunta complicada. Yo sí que creo que o sea, en el sector energético hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Sobre todo empezando por la descarbonización. Esto es un gran tema y vamos hacia esa dirección, ¿no? A nivel europeo y los Estados miembros. Pero que yo creo que es importante también tener siempre la visión holística, ¿no? De todo este sector. Y como decíamos antes, involucrar la parte más social, ¿no? Por ejemplo, también ahora la dirección va mucho hacia autoconsumo compartido, comunidades energéticas. Entonces creo que también es interesante tener en cuenta esta parte más de comunidad, ¿no? Y, y reforzar esa parte, sí. A mí lo que creo me genera cuando hablamos de todos estos procesos, que sí que, o sea, en el sector de la industria, en la descarbonización, creo que hay muchísimo potencial de trabajo y mucho potencial de cambio, pero creo que depende de cómo se haga, puede volverse o se está volviendo una estructura muy clasista, en el que quien tenga recursos económicos, quien tenga la capacidad de formarse, quien haya podido reinventarse es el que se va a poder adaptar. ¿Y qué pasa con toda la gente que no tiene esa oportunidad por capacidad, por tiempo, por cuestión económica, por oportunidades de vida? Me genera como una sensación de rabia de es que nos estamos volviendo aún más clasistas y haciendo cada vez más desigualdades sociales y estructurales. Y creo que es justo hacia lo que no tendremos que tender, ¿no? Porque el cambio climático en sí mismo ya es un generador de desigualdades sociales y que si en este propósito en el que estamos intentando avanzar hacia un proceso de descarbonización, de introducir un nuevo modelo, metemos la parte del capitalismo verde, ¿no? Como el eje que lo conductúa, pues me genera mucha rabia porque es que nos estamos volviendo a dejar a las personas atrás y sobre todo a las más vulnerables, que son las que más sufren siempre. Entonces, para mí uno de los
de los sectores que creo que necesitamos potenciar para justamente cambiar esto es la perspectiva de los cuidados, de quién está cuidando a nuestras personas mayores, quién cuida a nuestros niños cuando estamos enfermos, o el tema de la sanidad pública, lo que decías tú, uy, la sanidad, sí, la sanidad pública, la educación, ¿no? Al final, todos estos sectores son fundamentales para sostener la vida, porque si no comemos, no podemos ir a trabajar, si no tenemos un hogar en el que poder descansar y dormir, y en el que sentirnos seguros, no vamos a rendir en el trabajo, ni vamos a tener una ropa limpia en la que ponernos. Y cada vez estos sectores son más precarios y se les da menos importancia y recaen siempre sobre las mujeres, que socialmente somos las que estamos acostumbradas a sostener. Entonces, para mí, el camino en este nuevo modelo debería estar basado en una perspectiva de los cuidados, de poner lo que es la vida humana y no humana dentro del centro de las conversaciones para evitar que transicionemos a un nuevo modelo, pero que siga dejándose atrás a las personas y a las personas más vulnerables. Bueno, voy a cambiar en una última pregunta de tercio para irnos al mundo digital, que efectivamente yo creo que la perspectiva que estáis trazando es, bueno, generar comunidades, cuidados, no olvidarnos de ese punto social, pero claro, ahora vivimos en un mundo en el que tenemos que enchufar todo, en el que todo está captando datos y esos datos se van a centros de datos que funcionan 24/7 consumiendo energía y agua. Entonces, mi pregunta aquí es, bueno, ¿nos estamos olvidando del consumo que conlleva todo este mundo digital? ¿Cuánto consumís vosotras? ¿Cuánto tiempo estáis en redes sociales? ¿Cuánto usáis la IA, ¿no? Que eso del otro disruptor, que también puede ser un elemento de ayuda o de división, precisamente entre aquellos que pueden acceder a sistemas de IA y los que no, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sentís esto vosotras? En primer lugar, ¿cuánto tiempo pasáis vosotras en redes? Y ¿nos estamos olvidando de eso, sí o no? O sea, creo que cualquier cantidad de tiempo que pasemos en redes sociales es demasiado. O sea, cualquier cantidad es demasiado. Mark Zuckerberg lo sabe y él por eso no tiene sus redes sociales. Entonces, claramente, da igual. Pero también hay maneras de moverse hacia redes sociales que a lo mejor son más lentas, como Substack, que es que lo acabo de descubrir, entonces ahora me he hecho embajadora también de Substack. No, es broma. Pero Substack es una sí. plataforma de newsletter, para quien no lo conoce. De artículos, entonces es como un poco Instagram y también tienen como fotitos de vez en cuando, pero es como no te da esos chutes de dopamina tan grandes. Em, Creo que rechazar la IA y rechazar como hacia dónde estamos yendo, Perdón. creo que desgraciadamente no podemos decidir rechazar la IA ya como sociedad, entonces, o sea, ha venido para quedarse. La cosa es cómo la colectivizamos, cómo hacemos que sea accesible a todo el mundo, cómo se democratiza, cómo también se le pone límites, ¿no? En plan, tanto de para qué la utilizamos, como cuánto la utilizamos, quién la utiliza, en plan. Entonces, creo que es una conversación muy grande que tenemos que tener como sociedad, pero, no sé, individualmente, pues tampoco es mi fuente de creatividad, gracias a Dios. Me gusta, o sea, me gustaría que la IA me ayude a hacer las tareas que no quiero hacer, como limpiar mi casa antes de pintar un cuadro, la verdad. Como que prefiero ser yo la creativa y ella la ejecutiva, no al revés. Entonces creo que por ahí es personalmente mi prioridad. Yo creo que, o sea, ya simplemente con que se generen, o sea, efectivamente ha venido para quedarse, entonces con que se generen este tipo de conversaciones y nos responsabilicemos como muy mucho en leer, hablar, leer, compartir, es que no tenemos mucho más que hacer, ¿no? Porque es una ola, es un tsunami total y en cuanto a redes no tengo nada que decir. No hay declaración, señorita. Literal, literal. O sea, yo es verdad que no paso demasiado tiempo en redes,
pero también soy muy de... mis newsletters son como sagradas, entonces es como, venga, cuando voy a coger el teléfono, no me voy en Instagram, ¿no? Me leo la newsletter que tengo pendiente, entonces... Pero... sí, no haré más declaraciones, efectivamente. Bueno, yo el tema de redes, pues también me paso un ratito en redes, pero desgracia, a ver si lo cambio. Y la IA la utilizo poco, pero sí que la utilizo y en contextos laborales, pues también. Y a veces, justo el otro día lo estaba pensando, ¿no? Que mandamos cuántos correos al día, ¿no? Un montón. Y a veces son correos de responder gracias y ya, ¿no? Y el impacto que tiene esto, ¿no? A nivel energético es brutal, ¿no? Y que realmente, bueno, hay mucho trabajo interno que hacer también, ¿no? En ese tema digital. Pero bueno, tener conciencia de ello es el primer paso y es lo que estamos haciendo hoy aquí. O sea que vamos en buena dirección. A mí el tema de las IAs me recuerda al plástico de un solo uso de hace 20 o 25 años, ¿no? Como algo que te llega, que no eres consciente del impacto que va a tener a largo plazo y que como el consumo digital no lo vemos, no somos conscientes de qué genera un email, qué genera un WhatsApp, si no he vaciado la bandeja de correos y llega un momento en el que Gmail no me entra nada más y están almacenados en algún sitio, ¿no? Como que todavía no tenemos conciencia de que lo que no vemos sí que tiene un impacto aterrizado, ¿no? Y no sé por qué siempre lo comparo con los plásticos, ¿no? Como que en los últimos años empezamos a traer mucha conciencia sobre cuál es el impacto del plástico de un solo uso. Y siento que con el tema de las redes, la digitalización, llegará un momento en el que empezaremos a ser conscientes de no puedes tener tantas aplicaciones, no puedes tener tantas fotos, 50 fotos que te has hecho en el espejo esta tarde, ¿no? O cuando te haces una foto con tus amigos haces 30 así, no las borras, todo ese impacto. Y creo que con las IAs va a ser más o menos lo mismo. No podemos frenarlo, porque igual que no se frenó Internet, no se van a frenar las IAs. Lo que hay que hacer es cómo estamos haciendo, o sea, dónde están puestas esas mega granjas, ¿no? De bases de datos, con qué recursos de agua están contando, cómo las estamos refrigerando. Creo que ahí sí que tenemos capacidad de actuación, pero lo que es en el uso, creo que va a ser muy difícil ir a lo que decías, ¿no? El plantearlo, colectivizarlo, ser coherentes, dónde están los límites de la ética. Cada vez Estados Unidos, ¿no? Que es el país por referencia para ver qué sucede cuando se va de madre algo. Ya estamos viendo situaciones graves en las que la gente utiliza conversaciones con la IA como para que le den la razón en cosas absolutamente absurdas, que son de locos, que si la mantenías con una persona normal no llegarían jamás a suceder. Y creo que ahí es donde tenemos todo el trabajo. Y lo que es en redes sociales, o sea, además tengo la excusa de no, es que estoy viendo reels para tener ideas para publicar. Sí. Pero también hay un punto en el que dices, por la mañana vas a las 7 de la mañana en la línea 6, bueno, cuando había línea 6, ahora en las otras que hay en la Comunidad de Madrid, que van todavía más llenas que la línea 6. Y yo sinceramente abro TikTok con la sensación de voy a ver si los 20 minutos que voy a estar aquí sin poder respirar, sin poder moverme, se me pasan lo más rápido posible, como un momento anestésico de decir, no puedo salir de aquí, lo necesito para transportarme, lo utilizo como sistema de no pensar, de anestesia completa, y por lo menos paso este tránsito. Y eso lo podemos equiparar a un montón de cuestiones de nuestra vida. Entonces, para mí también, si queremos desintoxicarnos de las redes, deberíamos plantearnos cómo vivimos, ¿no? Cómo llegas, yo soy del Escorial, es cómo llegas a casa y de repente bajas del bus y haces, "Uf", que si vivimos en esas zonas más tranquilas o otra mentalidad, el consumo de las redes baja un montón. Yo noto que cuando estoy en Madrid consumo el triple de Instagram o TikTok que cuando estoy en casa, en la sierra, en plan mirando por la ventana. O sea, como que creo que es muy distinto el consumo y que creo que también es algo que tenemos que plantearnos. Bueno, en realidad, esta pregunta que me habéis respondido como señoría, no tenía el objetivo de realmente cuestionaros cuánto tiempo pasamos con las redes, porque yo también las uso, ¿no? Al final es una métrica. Esta mañana una de las cosas que se decían respecto de la economía circular es qué métricas utilizamos para qué, ¿no? Entonces, al final también el consumo de redes, el consumo de la inteligencia artificial o de cualquiera de los otros entornos digitales en los que nos movemos, se miden por la métrica de tiempo de uso. Y yo creo que ahí, en cierta medida, tenemos un trabajo que hacer todas, ¿no? Entonces, como decías, Nona, el correo electrónico ese, gracias, consume toda la basura, todo el spam que nos llega al correo es basura digital, ¿no? Entonces eso viene con otra ola de economía circular,
porque en Silicon Valley están pensando en hacer mini reactores nucleares para alimentar las IAs, ¿no? Entonces, eso también es transición ecológica, eso también es economía circular, eso también es repensar la sociedad, ¿no? Como decías, Laura, que nadie se quede atrás en el uso de la IA, ¿no? Y repensarlo un poco para que sea inclusivo. Entonces, creo que ahí hay un melón que se nos viene y que, o sea, yo creo que ahora mismo en el pensamiento de qué pasa con el futuro digital, uf, no lo estamos viendo, no lo estamos sintiendo en esa droga que nos dan para poder seguir promocionando Instagram, seguir creciendo como empresas, ¿no? Meta. Pero ese es un melón que tenemos que resolver a corto o medio plazo también, gestionar de alguna manera. Así que ahí queda abierto para que pensemos todas cómo lo vamos a ir gestionando. Y con esto cerramos la mesa, con un buen melón para el futuro, que está bien reflexionar, con muchas ideas sobre qué es lo que hace que estemos juntas o qué es lo que hace que estemos realmente en ese como aislamiento, ¿no? Que es lo que habéis dicho, las comunidades, la importancia de las comunidades, la importancia de también ir más despacio, la importancia de actuar socialmente y de forma colectiva, colectivizando ciertas infraestructuras que Ángel, eh, en este caso como empresa, hace, ¿no? Entonces, bueno, esas son las ideas con las que yo me quedo y que espero que sigan siendo el motor de cambio de todas y cada una de nosotras. Así que muchísimas gracias. Sí. Y con esto, venga, sí, tiempo de preguntas. Sí. Has disappeared. Si queréis podéis hacer la pregunta y a lo mejor la repetimos Sí, desde mira, aquí. nos, Ah. Bueno, lo primero, gracias. Ya me puedo morir tranquilo. No, de verdad, gracias porque estáis haciendo un futuro más verde y un poquito más morado, que creo que nos hace falta la componente del talento femenino y no os quiero regalar los oídos, ni mucho menos. Pero sí os quiero hacer alguna crítica. Yo me acuerdo cuando no existía Internet, porque no existía, ¿vale? Y no se vivía mejor, no os equivoquéis. Yo no sé cómo se vivía sin la máquina de vapor, porque yo siempre he vivido con la máquina de vapor y en mi casa siempre ha habido lavadora. Pero algún amigo mío me ha dicho que me recordó, es que tú no sabías cómo era vivir sin lavadora en casa. La tecnología no es mala per se, es el uso que hacemos de ella, es algo que quiero que os quede. Y luego habéis dicho una cosa que me gusta, pero que también os quiero animar desde mi experiencia, ¿vale? No os quedéis solo con la gente que os gusta. Sentaros en la mesa con el que no os gusta. Salir de vuestras cajas de resonancia. Y esto es algo que aprendí, que me enseñaron hace bastante tiempo, el que fue mi primer mentor, un doctor en comunicación chileno, mi papito, que le llamábamos con cariño, porque nos enseñó los males que iba a tener Internet. Y hablo de hace 20 años. Visibilizó los desafíos a los que nos íbamos a enfrentar. Y uno de ellos es las cajas de resonancia. El quedarnos en un ecosistema donde solo hablamos con gente que piensa como nosotros. Hay que ir a sentarse con un tío viejo que lleva 40 años casi trabajando, ¿vale? Y que ha vivido muchísimas más crisis de las que habéis vivido vosotras. De verdad, habéis tenido suerte, habéis vivido casi las más facilitas. Pero no es que nosotros hayamos sido mejores, ni no quiero decir nada, esto es una broma, permitidmelo. Pero sí quiero esta reflexión compartir con vosotras. Lo primero, daros gracias porque estáis demostrando que hay futuro, que hay gente que con todo lo que digan de que la juventud, no, eso es mentira. Yo lo sé, porque lo he tenido muy cerca y aquí lo estáis demostrando hoy. Porque estéis incorporando el talento femenino, que creo que es esencial, porque hasta ahora no es que hayáis sido las que hayáis cuidado, es que se os ha obligado a cuidar el sistema, que es un matiz un poco diferente,
¿vale? Que quiero que incorporar también. Que hemos sido muy aprovechados los tíos de todo esto, ¿vale? Hemos vivido muy cómodos, hemos vivido muy bien y nos ha costado aprender. A mi generación, a los que tenemos más de 55, nos ha costado muchísimo entender esto, que vivíamos muy fácil y que lo teníamos mucho más fácil que vosotras. Y luego eso, salir de vuestras cajas de resonancia. Porque si no, no vais a lograr a todo ese veintitantos por ciento de garrulos que creen que con Franco se vivía mejor de vuestra generación. Si no, no les vais a sacar de ahí. Y a mí, como decía mi abuelo, para lo que me queda en el convento. Y el futuro es vuestro. Y las que lo vais a sufrir sois vosotras. Y es súper importante que a esa gente la hagáis entender. Yo lo decía esta mañana, me hubiera encantado que hubierais estado en mi exposición, porque se hubiera demostrado que a veces los que peinamos canas ya hemos vivido muchas de las cosas que vais a vivir vosotras. Pero hay que luchar contra esos elementos y hacerles entender que hay otra forma posible de hacer las cosas. Hablabas de colectivizar, de existe un proyecto en Madrid maravilloso que es La Colmena, que dice, sí, Mm. que son grupos de compra. Vale, tiene un defecto. Utiliza Internet para que hagas la compra y luego vayas un día a la semana. Pero es que si no existiera eso, no tendrías posibilidad, si estás todo el día trabajando, de encontrar una forma de acceder a proveedores de proximidad, por ejemplo. ¿Vale? Hay 41 mercados en Madrid. En la ciudad de Madrid hay 41 mercados de barrio, donde hay fruteros, fruteras, charcuteros, pescaderas, polleras, donde hay gente que nos va a ayudar. Están más cerca de lo que pensamos. Y de verdad, con Internet, sin Internet se vivía peor. Y perdonarme por haber robado tanto. Te dejo. De que no hace falta. Sí, para el online. O de essa parte de quedar com pessoas que não te caem bem ou que não, que eu estava em um curso assinado e de que tinha que ir allá, pero não he podido, que era o último dia, pero tinha que vir aqui. A gente não seria a gente que eu quedasse outra vez. E minha companheira de equipe, quando eu disse que estava organizando uma jornada de meio ambiente e sustentabilidade, me perguntou: em sério vais fazer isso para salvar o planeta para essa gente? Estás segura que queres fazer isso? Então, depende de que se uma pessoa não te aporta nada, nem ajuda, nem suma, não creio que essa pessoa não vai poder cambiar, nem te vai aportar, nem te vai ajudar em nada. Assim que isso não. Un poco que no lo veo. Hola. Bueno, yo hablo también misma generación, ahora sí que go to, ¿no? Yo creo que algo que veo en mi generación, bueno, en nuestra generación, y sobre todo en las que vienen, es el problema de la inmediatez. Y yo siento que ahorita les faltó un poco, bueno, que me hubiera gustado escuchar más ese factor, porque yo soy súper inmediata, o sea, yo quiero las cosas ya, solución ya. Pero nuestros hermanos, la gente más chica, viene con un factor aún más, son más sensibles a que, espera, ahora no lo puedes conseguir, te tienes que esperar un mes, 2 meses, un año, 2, para que puedas obtener esto. Ahorita no lo vas a tener. Y es un problema que, o sea, a raíz de la tecnología y de todo lo que ha arraigado todo esto, yo como quiero saber su opinión acerca de, ¿creen que esta inmediatez em, sea un factor tanto positivo como negativo, o sea, y que vaya a implementar alguna consecuencia en la sostenibilidad a futuro? Porque eso es un factor que no solamente nosotros tenemos que ver ahora con temas de inmediatez de lo que está pasando ahora, sino a la gente que viene próxima y que necesita cosas más instantáneamente. Yo siento, bueno, y esto es la pregunta, y como que también quería
puntualizar creo que bueno, esta generación y las que vienen, hay mucha crítica y mucha falsedad de lo que tú estás haciendo bien, viéndote al teléfono, de yo soy súper sostenible y compro este producto y compro aquello y no voy al súper este día y no uso el coche este día. O sea, creo que hay que dejar de lado la falsedad de, de lo que es así, de yo soy súper sostenible y soy lo más top y me siento como una persona que consume perfecto y que no consume esto porque esto es malo. Y siento que el encajar ahora en una sociedad donde dice, tú estás comprando este producto, es un rechazo. Tú entonces vas a hacer un rechazo entre esta sociedad nueva. O sea, porque no estás consumiendo como deberías de consumir ahora. Entonces, creo que también es una crítica em, hacia dónde va nuestra generación, las siguientes generaciones. Siento que es algo hasta más entre sociedades más psicológicamente, ¿no? O sea, hay más psicología, más comportamiento, más forma de socializar. O sea, yo veo, pues, ahora sí que la gente más grande, pues, la forma de socializar es diferente. Ahora es, ¿qué producto compras? Y, ¿vas a estos días a la semana a Pilates? ¿No? Entonces compras café de estos euros, de esta máquina. ¿Cómo? Compras aquí en esta ropa, pero no es de buena calidad. Tú compras en la otra. O sea, ¿sabes? Entonces hay mucha crítica, hay mucha, mucha poca información sobre todo y que la gente se deja influenciar por cosas muy puntuales sin antes tener una trazabilidad y conocimiento acerca de un producto. Entonces ya, perdón, pero eso es lo que yo siento de nuestra generación, tanto en la inmediatez como esto que les dije. Perdón. Si os parece, ¿queréis contestar a esto? Damos 5 minutos más para pasar a la última fase de la jornada, que es un mural de ideas que van a hacer nuestras compañeras de la escuela. Entonces, os dejo contestar a esta pregunta y pasamos a la siguiente fase, ¿vale? ¿Quién ataca? A mí es que me parece una idea potentísima que efectivamente, o sea, yo uno de los lemas que tenemos como en las experiencias de desconexión es ir despacio para pensar en grande. Entonces, completamente de acuerdo, todas las palabras que has dicho me sumo a ellas. Es verdad que es un reto que me da muchísimo miedo porque lo pienso y digo, jo, efectivamente la gente, no lo sé. Hay personas un poco más jóvenes que sí que lo llevan súper intrínseco y ahí hay, o sea, las soluciones ahí, no lo sé, pero mi hermana pequeña, por ejemplo, que tiene 20 años, ahora es súper consciente, está loca con que comprarse un teléfono de teclas. Quiere que tenga WhatsApp, pero bueno, al menos es como que sí que hay una corriente muy top ostras, sé que tengo un problema tremendo con Instagram, tengo el cerebro hackeadísimo y ahora se ha puesto a leer, quiere un teléfono de teclas, entonces, bueno, yo que sé, hay como esperanza, hay, ¿no? Pequeños focos que sí que ese mensaje está en Instagram también, el teléfono, el mensaje o sea, a mi hermana le ha llegado el mensaje de deja Instagram por Instagram. Entonces, bueno, se retroalimenta, no lo sé. Creo que puede ser un círculo virtuoso de buenas prácticas. Sí. Sí, es que justo yo iba a hablar de que tampoco estamos satisfechos en esta inmediatez, como que hay muchas, hablábamos de la ecoansiedad al principio, pero somos una generación que tenemos unas tasas de ansiedad bastante importantes y uno de los motivos por los que tenemos ansiedad es por la comparación a través de redes, por las expectativas de vida que tenemos a través de las redes sociales, por un montón de factores que no somos tontos, sabemos que no se está haciendo ningún bien, pero también salir de ahí es complejo, ¿no? Pero pienso también que si tú tienes el interés por sin idealizar, pero si tú tienes el interés y un poco la curiosidad por vivir un poquito más lento, empiezas a encontrar gente que a lo mejor comparte esos intereses o que a lo mejor alguien te está juzgando porque me he comprado bueno, no me he comprado en realidad, en plan, llevo la chaqueta de mi abuela y me dicen, qué guay, me encanta, no, pues, o sea, como que me va a crear rechazo que alguien me juzgue por llevar una prenda que tiene más años que yo, versus a lo mejor me atrae y nos fomentamos un tipo de consumo, un tipo de vida
más similar y sin querer rechazar y ser un nicho en el que solo me junto con gente como yo, pero también como sí que mi gente va a ser como un poquito más alineada conmigo, que me va a fomentar el poder utilizar menos tiempo en redes y a lo mejor más tiempo pintando, que es una actividad muy lenta y de inversión de tiempo. O sea, como que pienso que se pueden hacer cosas, como que no estamos vendidos a el dios Meta, como que tenemos aún una agencia y tenemos aún, y que en realidad hablamos mucho de los problemas que tenemos los jóvenes con las redes sociales, como si el resto de la población más mayor que nosotros no las utilizase. Y no comprasen por Temu, y no comprasen por Shein, y no comprasen en Amazon. Quiero decir, también ellos tienen más, o sea, es una problemática que no solo que llevamos las jóvenes. Es que, exacto, yo siento que hay que reconocer que, a ver, usas TikTok, a ver, usas ChatGPT para todo, ¿sabes? O sea, hay que reconocer que, y sobre Sí. todo hoy en día hay que reconocer, sobre todo a nuestra generación, que nos falta eso, reconocer el decir, uso ChatGPT para esto, aquello y aquello, porque para eso está y yo te apuesto que nadie lo va a dejar. Pero, O sea, hay gente que hasta le consulta sus problemas y hasta de más. pero y O también sea, creo que es muy bonito hablar de las incongruencias que tenemos. y es bueno hablar de las incongruencias, pero ahí es donde ocurre problemas con la ideología. Porque si yo pienso que si ya ChatGPT me dice esto y si otra persona no está de acuerdo con lo que tú dijiste o con lo que piensas, es donde empieza a flaquear el sistema. Bueno, yo creo. Porque alguien puede decir, ah, pues tú piensas eso, tú compras en Temu, pues entonces yo no. Bueno, Yo no, y yo estoy en contra de aquello y, ¿sabes? Yo siento que el problema un poco es sí hablar de lo que nos causa conflicto, pero claro, o sea, y está bien tener opiniones diferentes y está bien tener cada quien su forma de comprar, su forma de utilizar los medios, las redes, pero yo siento que muchas veces la gente no le cuesta un poco de trabajo el reconocer de yo compro en este supermercado y es que a veces no me da la vida y tengo o quiero comprarme en Zara algo. O sea, como que falta ese estado de reconocer, ok, no está mal, pero también estoy aportando esta forma en mi granito de arena hacia un cambio más sostenible. Pero yo siento que como que a la gente y sobre todo a nuestra generación, esa parte de la inmediatez, esa parte de sentirse que está aportando al sistema o sea, es que buscan ser parte del sistema. Hoy en día todo el mundo busca ser parte del sistema. Mire, Nadie quiere estar fuera. yo voy a dar mi opinión con esto que dices. Voy a contar otra anécdota y con esto más o menos vamos a cerrar, ¿vale? Eh, o sea, lo último que has dicho me parece súper interesante, porque en psicología hay un psicólogo que se apellida Adler, que dice que todas las personas buscamos dos cosas, reconocimiento y pertenencia. Eso es. Entonces, al final, en realidad, o sea, tú buscas tu comunidad, ¿no? Ese reconocimiento y pertenecer a esa comunidad. Entonces, eso va por una parte de valores y de aceptación. Entonces, bueno, también estamos ahora metidos en la bola de generación Z. Exacto. Ojo, bueno, vale, generación Z, todavía estáis entre los 20 y 30 y pocos y hay una fase de aceptación de uno mismo y de, bueno, todo esto pasará y ya veréis que en unos años ya todo esta bola de lo que dicen de mí, lo que no dicen de mí, pasará, ¿no? Sería bueno que en esos valores intrínsecos eso pasara. A mí lo que más miedo me da, o sea, fuera de esto, porque en realidad, como dices, en cierta medida lo vais a ir controlando, a mí me da miedo, por ejemplo, las generaciones que vienen en las que los niños han estado sometidos, no sometidos por voluntad, sino por muchas veces por desconocimiento, a las pantallas desde el minuto cero. Sí. Esos sí que van a tener un problema porque esos realmente hay daños en su cerebro. Y ahí hay una lucha de clases gigante, porque hay muchas familias que no tienen acceso a... O sea, sí tienen acceso al conocimiento, pero no están expuestos a él, con lo cual no, que es como el amigo friki, no tienen el amigo friki que les diga, tío, deja de darle el móvil a tu hijo. ¿No? Vosotras sí, vosotras estáis en el proceso de la toma de conciencia y del cambio de unos ciertos hábitos. Pero ¿qué pasa con esas familias en las que al niño, al bebé, entre 6 y año y medio, o 3 años, o 5 años, ya les llevan exponiendo todos los días al móvil más de 2 horas, Sí. a vídeos cortos? A mí eso me parece, o sea, y yo tengo 2 hijos,
Y yo soy de los que les dice, tú no vas a tocar el móvil y esperas. Ahora, o sea, no con estas palabras, obviamente, por favor, pero con mucho más cariño, pero es eso. Entonces, pero hay mucha gente que no. Vosotras probablemente tú lo estás manifestando, lo estás verbalizando y estás en un proceso probablemente de cambio, que dentro de unos años pues ya todo eso pasará. Pero en la sociedad vamos hacia otras cosas que también están ahí. Entonces, bueno, creo que la digitalización, como decía antes, es el gran melón que se nos viene de cambio social, psicológico, consumo, gestión en general, que tiene grandes consecuencias, no solo a nivel de datos de consumo de agua, de consumo de energía, sino a nivel persona, personita. Y eso es grande, una otra ola. Así que, bueno, tengo esperanza en esta mesa y en esta gente que está aquí. Así que no nos vamos a ir con la negatividad, pero sí con la visión puesta de que eso tenemos que hacerle frente dentro de no mucho. ¿Sí? Así que nada, con esto cerramos la parte de mesas y vamos con las chicas que van a hacer el mural de ideas para un futuro más circular y más sostenible. Muchas gracias a todas. Sí, tía. Es como innecesario que brille, pues que he perdido mi cargador, es un tipo de publi. Sí, podrías presentarme. Pues investigo. Vale, Por muy poco no me esconde pero bueno, sube ahí de cuando nos intercambiamos correos, sí, por favor. Que tenemos que dejar. Vamos a dejar. Vale, te lo. Esta es la presentación, la estoy cargando, la estoy iniciando. Me dice que hay un problema con Slido. No sé por qué. Me habéis mandado el enlace Sí, lo tengo instalado, pero... a ver. Login. A ver. Claro, yo estoy en Granada. Creo que me voy a meter en Vivisión. Yo tengo una cuenta. Ya, es que debería ser la misma por los dos. ¿Sí? ¿La vuestra? Sí, pero no. Sí, sí. A ver. Es No esa access. que- Sí, check on. Vale. Es fantástico. La que es súper. Eh, También he login. conocido a otra chica que pues hicimos un taller en modo sostenible como de upside. Use another account. Qué guay. Sí, súper guay, la verdad. Estoy Vale. con camisetas. Os dejo ahí que iniciéis sesión, ¿vale? Todo vuestro. Muchas gracias. ¿Qué pasó? No me cuentes historias malas, por favor. No tengo. No tenemos que hacer amigo para que lo hicimos mal. Ah, vale. Bueno, nosotras lo que queremos hacer es cambiar un poco el ritmo y darnos un momento para reflexionar un poco sobre todo lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado durante la jornada y sobre todo involucrarnos un poco para conectar entre nosotros y hacer como una conclusión en conjunto, sobre todo con los que están conectados desde casa o desde donde estén, para que puedan participar también y vamos a... Sí, Sí, ahora eh, vamos. es- Sí, estamos viendo estamos las teniendo un cosas poco de ahí. problemas con la presentación. Está aquí. No sé si todavía habrá mucha gente conectada.
Pero bueno, animo a que se queden para que participen con nosotros los que quedamos todavía aquí. Voy a empezar. Estoy teniendo problemas con la web que queremos usar, pero bueno, ahora enseguida nos ponemos. Problemas del directo, siempre pasa. Pues nada, voy presentándonos y ya está. Bueno, lo primero, muchas gracias por confiar en nosotras como aún alumnas de esta escuela para hacer, aunque sea una pequeña actividad aquí. A Carmen, que bueno, se ha tenido que ir, y a Silvia por organizar esta jornada. Y bueno, nosotras somos Marta y Sara, último año de tecnologías ambientales aquí. Y también el año pasado pues empezamos con una asociación de moda sostenible aquí en la universidad. Y bueno, surgió un poco de la idea de, pues, de querer mejorar de la visión de cómo producimos y consumimos la ropa hoy en día, y también a la vez de, pues de querer poner nuestro granito de arena y de fomentar, de, aunque sea a pequeña escala, nuestra asociación, pues, pues este sistema circular que tanto hemos hablado hoy, y cómo podemos todo transformarlo, reducir el impacto al máximo del residuo textil y darle una segunda vida a todo, como podemos ver aquí Marta con sus pantalones que ha hecho ella. Y bueno, lo que hemos organizado en este mural de ideas, pues ahora cuando la web nos permita, será una serie de preguntas donde queremos un poco pues, reflexionar un poco pues, lo que hemos aprendido y lo que hemos escuchado hoy en todos los paneles. Y sí, sobre todo sobre cómo queremos que sea el futuro que tanto hemos hablado de economía circular, consumismo, y sobre todo de qué forma queremos involucrarnos en ese futuro, ¿no? Y qué queremos cambiar y, en nuestros hábitos de consumo y eso. Y, ¿y cómo va ahora? Genial. Pues lo bueno de esta web es que, bueno, este es el logo de nuestra asociación. Y la web que vamos a usar ahora van a salir como las respuestas abajo de cada pregunta, y así podemos ver em, pues cada uno la perspectiva que tiene, ¿no? Y podemos como un poco hacer un feedback entre nosotros los que quedamos. Y eso, vamos a poner aquí un QR. Si alguien tiene algún problema para conectarse, que nos lo diga. Espero que no haya problemas. Y aquí pues irán saliendo todas las respuestas. Y la primera que hemos puesto de diagnóstico pues es un poco todos los problemas que hemos hablado hoy. ¿Cuáles creéis que son como los más duros, por así decirlo, las cuestiones más difíciles de afrontar, tanto a nivel social, cultural o lo que vemos a nivel más general? Sí. Y así pues vemos la perspectiva de cada uno y de cada una. Y después vendrán otras dos preguntas que explicará Marta. Claro, sí, 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 que no es fácil. Si alguien tiene algún problema conectándose o no tiene acceso a un smartphone, puede, si quiere, pedir la palabra para dar su aportación, pero por ahora vamos viendo diferentes conceptos que van saliendo, como el fast fashion, la normativa, cómo se tiene que ajustar a los tiempos que estamos viviendo, la intensidad, el sobreconsumo. El aislamiento. Es algo también que hemos tratado un poco respecto a la generación Z, ¿no? A los jóvenes, y cómo estamos viviendo los jóvenes estas crisis que nos están em, haciendo vivir de una forma un poco más aislada los unos de los otros, los unos de la naturaleza, y cómo eso nos está evitando eh, involucrarnos como realmente querríamos en solucionar este problema con el cambio climático.
la búsqueda de la Justo. pertenencia. Ujú. El cambio climático en sí, sí. Efectivamente, el cambio climático es un problema muy... Sí. Yo creo Ujú. esa palabra, más que hablar de cambio, porque no es un cambio, es una crisis, porque Justo. el clima cambia. El clima es cíclico, vivimos en un sistema dinámico, la Tierra es algo vivo y por lo tanto cambia. No es cambio, es crisis, porque las danas van a seguir existiendo siempre, pero no todos los años 3 veces. Las filomenas van a seguir existiendo, pero no todos los años 2 veces. Ni estos veranos que hemos tenido hasta el mes de noviembre, pues no son normales. Pues no. Sí, es verdad que el concepto de crisis quizá lo vemos como algo más puntual, pero es verdad que en cuanto al cambio climático y a la situación climática que estamos viviendo, es tanto en tantos sitios diferentes que es como una crisis continuada, ¿no? Han ido entrando otras respuestas como adaptar el consumo sostenible a la economía. Efectivamente, es muy importante adaptar la economía, nuestro modelo de Sí. consumo al de la economía circular, porque ya vemos que no es sostenible. Y que también es lo que han comentado, ¿no? Que es complicado si no tienes como muchos recursos, pero quieres como participar en ese sistema más ecológico, lo que han comentado ya mucho de ir al súper o lo que sea, es como que te puedes poner como esa sobrecarga de no lo estoy haciendo bien al máximo, pero es lo que puedes hacer, ¿sabes? Es como, bueno, pues pones tu granito de arena y ya está, que también es lo que han comentado en la otra mesa. El acceso de las pequeñas empresas, supongo que se refiere a el acceso a cambios necesarios hacia la sostenibilidad, que es muy difícil para las pequeñas empresas. Efectivamente, es un problema que hay que atajar. Sobre todo en España, que las pymes son la mayoría de las empresas que tenemos aquí. Y bueno, después de este diagnóstico, que creo que ha sido muy completo, gracias a la ayuda de todos, podemos pasar a la Muchas siguiente gracias. pregunta, quizá haciendo un par de inspiraciones profundas después de habernos enfrentado a estos problemas, porque ya hemos hablado de la ecoansiedad y realmente después de una jornada como esta es muy posible que estemos un poco saturados de tanto problema, tanto todo. Entonces vamos a permitirnos eh, mirar al futuro y imaginarnos cómo querríamos ver nuestro futuro en 5, 10, 15, 20, 30 años. Y vamos a permitirnos ser un poco más idealistas, ¿no? Después de haber visto todo a lo que nos estamos enfrentando actualmente, em, vamos a dejar todo de lado y vamos a ponernos a pensar qué es lo que queremos ver en un futuro. El cambio queda claro que es necesario, no el cambio climático necesariamente, pero el cambio hacia mejor, hacia la sostenibilidad. Las comunidades de acompañamiento muy importantes, sobre todo en la juventud. Estamos viendo que se vive de una forma diferente ahora con las redes sociales, se vive de forma aislada y las comunidades se hacen cada vez más importantes. Estábamos antes hablando de los terceros espacios que se han ido perdiendo y que son súper importantes para poder vivir en sociedad. La balanza, no sé si quiere quien haya puesto la balanza, aclarar un poco, conciencia y consciencia, empatía y justicia, acciones imperfectas, ciudades más verdes, Qué buena empatía y respuesta. justicia. Sí, Muy buenas. alimentación consciente y sostenible, reducción en la generación de residuos, espacios seguros, reducción tanto en la generación, o sea, en el consumo de residuos desde el pensamiento, desde el diseño, como en en el propio consumo, ¿no? Es muy importante desde el principio Sí. para que la economía circular pueda ser una realidad. Espacios seguros. Al final vemos que este problema es muy amplio,
muy interdisciplinar y ataja muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Justo, transición justa para todos y todas. Yo creo que ya podemos seguir con la última pregunta. Después de esto, pues quizá nos hemos ilusionado, hemos imaginado el futuro perfecto y ahora lo que queda es pues sentarnos compromisos, porque al final podemos hablar mucho de los problemas que tenemos, podemos imaginarnos lo que queremos cambiar y lo que queremos ver en nuestro futuro, pero esto tiene que partir de un compromiso y yo intuyo que todos los que estamos aquí somos personas que queremos ver un cambio real y que queremos formar parte del cambio y que incluso nos motiva, pero ahora nos tenemos que plantear cómo realmente podemos llegar a crear este cambio que queremos ver, ¿no? Cambiar, hacer yo misma el cambio que quiero ver en los demás, escuchar al diferente y actuar propositivamente es muy importante escuchar al diferente como antes hemos hablado, no solo alimentarnos de ideas y de energías parecidas a las nuestras, sino también escuchar a los que piensan diferente a nosotros y poder dialogar de forma humana, ¿no? Seguir co-creando espacios de concienciación, reducir el consumo material a solo lo necesario, reducir nuestro consumo irresponsable y seguir protestando por acciones institucionales. A veces podemos pensar que cualquier cambio que hagamos nosotros individualmente es pequeño frente a lo que puede hacer una gran empresa o una institución, pero al final las instituciones, sobre todo gubernamentales, están ahí para representarnos a nosotros y puede tener mucho impacto pequeñas cosas que hagamos nosotros a nivel de donde podamos actuar, por ejemplo, en nuestras casas, en nuestras universidades, en nuestras empresas y puede llegar muy lejos. Perdón, perdón. Ay, ay. Asumir que soy un animal político, justo, justo. Puede ser el motor del cambio que quieres ver en las políticas de tu zona, de tu país. Siempre, claro, asociándote y con apoyo de gente que tenga tus mismos propósitos. Pero queremos quedarnos con esa idea, ¿no? De que a pesar de que parezca un problema muy grande, hay gente que nos apoyamos entre nosotros y que tenemos em, muchas ganas de cambiar el mundo y, y que estamos dispuestos a comprometernos, ¿no? Piensa en global y actúa en local. Y bueno, esperamos a la siguiente participante que dice que está comprometida a seguir aportando aire fresco. Y es muy importante eso también porque al final podemos sentir que es el mismo problema de siempre, pero aquí seguimos nosotros, sobre todo los jóvenes, dándole vueltas y queriendo aportar ese aire fresco que se necesita para atajar este problema con un poco de ilusión al menos. Justo. Nos damos la palabra a vosotros para el final de esta jornada y muchas gracias por seguir aquí y por la ilusión que habéis puesto a la jornada. Muchas gracias.
Yo solo voy a poner la PPT. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Ya los que quedamos por aquí, las personas nos pueden seguir online todavía. Sí. Sí, Sí. creo que hay, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido un día muy intenso, muy productivo. Yo, salvo esta parte final, he estado en todas las jornadas y la verdad que creo que han sido muy interesantes, no solo, bueno, además con una variedad de ponentes muy variado y ideas, pero que aparte de debatir estos temas, que suele suceder, ¿no?, en todas las jornadas, yo creo que además se han tocado ahí como, ¿no?, temas muy concretos y aplicables de una u otra forma. O sea que de alguna forma, al menos mi sentimiento ha sido que además de participar en algunos casos como ponentes, en otros como espectador, digamos, ¿no?, pues me llevo ideas de unos y de otros, también de los debates que han salido y que podemos aplicar, aparte, pues como siempre, ¿no?, de las redes de colaboración y de conocernos unas y otros y poder colaborar en el futuro. Entonces, nada, pues por mi parte, ahora un poco además de como embajadora, aunque ahí como está Isabel, la cedo el cierre como embajadora, como mi parte como representante de la Universidad Politécnica y bueno, por defecto de la escuela dentro de la universidad, pues agradeceros también la asistencia, también la oportunidad de realizar estos eventos en la universidad, porque para nosotros, bueno, son solo, la universidad pasan muchas cosas, pero a veces también hay cosas que suceden porque hay personas, ¿no?, que conectáis con la universidad, más allá del trabajo que hacemos profesoras, profesores, investigadoras, los estudiantes, y bueno, pues también es para nosotros, yo creo que un ejemplo y en el que defendemos especialmente, yo creo que en este caso también como universidad pública, ¿no?, pues que se discuta, que se debata, que se opine, que hay opiniones parecidas, diferentes, y bueno, pues también la universidad, por suerte, yo creo que en el caso de España en general, la universidad pública sigue siendo un espacio pues valorado por la sociedad, por las personas y que también ha abierto a los debates, ¿no?, a la innovación y a los distintos puntos de vista. Y luego además pues también un generador, ¿no?, de conocimiento y de experiencias, ¿no? Entonces nada, por mi parte pues encantado de haberos acogido y haber participado. Y nada, le cedo la palabra a Isabel para que clausure oficialmente el evento. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todas y a todos por hacer parte y hacer posible este evento. A Camilo y a Carmen por impulsar por esas horas y horas y horas de coordinación, ¿no?, de hacer posible ese evento y por todo el apoyo que me habéis dado. A César también, por ser tanto embajador como está en el rectorado, que ha cambiado la agenda hoy para estar aquí. A mis compañeras y compañeros y a Nona y a Cristina por también hacer posible, por venir todos de tan lejos. La mayoría han venido y han llegado hoy y se han ido hoy corriendo con otros compromisos. Y eso es lo que, ¿no?, lo que estoy haciendo algo bien. Ese pequeño cambio que hay que hacer, de que se puede hacer, pues creo que co-crear espacios de comunicación, de divulgação e de participação. E como a Cristina, graças por esse apoio a nós outros como embajadores e embajadoras, no, que sempre está aí apoiando. Eu creio que quando vê algum mensagem meu já tembla. E a Nona também por venir el viaje larguíssimo hoje de la madrugada, às 6 da manhã, estávamos aí intercambiando mensagens. E Ángel, um prazer e muitíssimas graças. E isso, mais que todo, é agradecer. E todo mundo ha dicho que o evento ha sido, não, um êxito, que ha sido genial, que graças. Eu, como estou um pouco de fora, quando me baixa a adrenalina, quando vou a ver, vale, he hecho algo bem, está genial. Por agora, aún estou acelerada. E que mais? Pues creo que todo, e muitíssimas graças por todo.